Regresamos con más información. Le comento que confirmó Estados Unidos la muerte de 2 connacionales en Ucrania. Esta es la nota. 2 ciudadanos estadounidenses han muerto recientemente en la región del Donbass, en el este de Ucrania, confirmó este sábado el Departamento de Estado de Estados Unidos. A través de un comunicado, Washington informó que las autoridades están en contacto con los familiares para ofrecerles toda la ayuda consular posible, pero no precisó la identidad de las 2 personas ni las circunstancias de su muerte. Se sospecha que se trata de los 2 exmilitares estadounidenses que estaban combatiendo cerca de Kharkov, en el este de Ucrania. Llevan desaparecidos desde principios de junio. Lo último que se conoció fue que habían sido capturados por el ejército ruso y las fuerzas prorrusas. La Casa Blanca no confirmó dicha captura. La guerra está entrando en una fase clave según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Rusia podría estar quedándose sin efectivos y estaría utilizando unidades de reserva para defender las posiciones ocupadas en el sur de Ucrania, asegura un alto mando del ejército ucraniano. La pausa operativa rusa está siendo aprovechada por Ucrania y ha ordenado una contraofensiva con el objetivo declarado de recuperar la ciudad de Jersón. Es lunes y por supuesto está con nosotros nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell, experto en temas internacionales. Y bueno, hoy vale la reflexión, ya 5 meses de esta guerra entre Rusia y Ucrania, Carlos. Sí, efectivamente, audiencia de Señal Global, Víctor. Mira, el día 22 de febrero, Vladimir Putin hizo un discurso de 1 hora en donde básicamente delineó los motivos de la operación militar especial y sobre todo sus 2 principales objetivos. Había más objetivos, por supuesto, pero estratégicamente y para el público declaró la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Bueno, ya desde el mes de marzo, los investigadores asociados al Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, que fue citado en este reporte, hay que recordar que el ISW, el Institute for the Study of War, está ligado directamente a la familia de Victoria Nuland, que es la subsecretaria de Estado para Asuntos de Europa Central y Oriental. En otras palabras, es un think tank asociado al Departamento de Estado. Mira, tenemos una primera lámina en donde me gustaría mostrar cuál era la perspectiva en el mes de marzo. El investigador Christo Grosev, él es búlgaro y está asociado a este grupo de Victoria Nuland, los Kagan, etcétera. Dice que Rusia tiene suficientes recursos para la guerra hasta el domingo, después de lo cual la ofensiva se colapsará. Eso fue publicado el 4 de marzo del 2022. Mira, hay que recordar que esta operación militar especial ha sido muy especial en el sentido de que por primera vez estamos viendo en la historia contemporánea una ofensiva donde las fuerzas atacantes están en una relación de 1-3 frente a las fuerzas defensivas. Esto es, Rusia entra con 200,000 efectivos al campo de guerra, mientras que Ucrania moviliza a 600,000. Sin embargo, la gran ventaja que tiene Rusia es de que es un ejército del siglo XXI con armamento y con filosofía de guerra del siglo XXI, mientras que Ucrania está estacionada en el mejor de los casos en una filosofía de guerra de 1980. ¿Cómo sabemos esto? Hay 5 puntos estratégicos. Por un lado, misilería estratégica como los calibres y los supersónicos Kinzhal. Luego tenemos la aviación y helicópteros que tienen absoluto dominio del espacio aéreo sobre Ucrania. Y luego tenemos la artillería de largo alcance, luego tenemos la artillería de corto alcance, la cohetería táctica como son los Grads y los Uragán, luego tenemos los tanques en donde hay una abrumadora superioridad, etcétera, etcétera. Por último, hay que señalar que básicamente lo que está haciendo Rusia es emplear lo que era su reserva, su arsenal de reserva, que fue construido, fabricado durante los años de la Guerra Fría. Estamos hablando de no menos de 30 millones de piezas de artillería.
Básicamente, Rusia puede continuar al actual ritmo de disparo de 10.000, aproximadamente 10.000 proyectiles de grueso calibre, 152 milímetros, si no estuviese fabricando nuevos cartuchos el día de hoy, podría continuar esta guerra hasta marzo del 2023 sin preocuparse por las reservas. Entonces, toda expectativa de que esta ofensiva va a bajar de ritmo por un problema de logística por parte de Rusia, pues es simplemente una ilusión óptica que intentan plantar en los medios las gentes asociadas al Departamento de Estado para que no baje el apoyo a Ucrania en este momento crítico. Mira, en la siguiente lámina tenemos una declaración que también es importante marcar. Esta fue hecha por Liz Truss, que actualmente es candidata a primer ministro en Gran Bretaña, en donde dice que no descansará hasta que se destruya la economía rusa. Este fue el día en que se anunciaron las sanciones a Rusia, sobre todo por alguna razón se abalanzaron sobre todo sobre los yates de los magnates oligarcas rusos, de los cuales se han confiscado aproximadamente 15. Multiplica un precio promedio de $300 millones por 15, y bueno, pues es una cantidad significativa la que Occidente le confiscó digamos, a la clase empresarial rusa. Sin embargo, en la siguiente lámina tenemos cuál es la balanza comercial de Rusia en los últimos años, desde el 2007 hasta el 2022. Si tú ves a mano derecha, lo que ha sucedido en los últimos 6 meses es que la balanza comercial rusa ha mejorado impresionantemente, sobre todo porque las sanciones se abalanzaron sobre la exportación de petróleo, de gas y de carbón ruso. Y bueno, cuando tú constriñes el lado de oferta de un producto sin alterar la demanda, pues obviamente el precio va a subir. ¿Qué es el resultado final? Que a menor oferta Rusia está exportando menos gas, menos carbón, menos petróleo por mejor precio a lo largo de los últimos 6 meses. Este es el famoso efecto boomerang del que hemos hablado aquí antes. En la siguiente lámina tenemos lo que está pasando en mercados al día de hoy, que es importante. Mira, hay que fijar la atención en el tercer rubro, que es el cobre, que está en 3.37, lo cual nos da una señal ligeramente recesiva. Hay que recordar, cualquier cosa debajo de $3 la libra de cobre, estamos hablando de un elemento recesivo, mientras que cualquier número arriba de 3.5 es un elemento de estabilidad. Por otro lado, tenemos que el gas natural en Estados Unidos está en 8.23, que es un precio elevado para los norteamericanos. En la siguiente lámina tenemos cómo está el pizarrón de las monedas. Y mira, tenemos al euro recuperándose después de haber estado por debajo de paridad, y el índice dólar al final en 106, que es ligeramente a la baja. Sin embargo, lo que tenemos en el tablero no aparece, es que el rublo se está ubicando en 57 al dólar, simple y sencillamente como la mejor moneda en su desempeño a lo largo del 2022. Y en la siguiente lámina, por el anuncio que se hizo a las 10 de la mañana locales aquí en Guadalajara, tenemos el precio del gas natural 168 justo antes del anuncio, y en este momento se encuentra en 177. Hubo un incremento de aproximadamente el 11% en las últimas 2 horas. Esto es importante señalarlo por lo siguiente: ese precio es el que está en la última semana. Sin embargo, si nosotros vemos los precios del año pasado, ese precio estaba aproximadamente entre 20 y 25. En otras palabras, Alemania está en este momento comprando la energía
entre 6 y 8 veces más cara de lo que lo hacía hace un año, y además ahora tiene una condición crítica en donde no sabe si va a tener suficiente almacenaje para invierno. En otras palabras, lo que tenemos en este momento es Rusia utilizando la pinza doble de la ofensiva militar más la ofensiva económica, que es una ofensiva al estilo judo, muy reactiva frente a las sanciones impuestas por Occidente, en donde básicamente Rusia rueda con el impulso y sale en mucha mejor posición, mucho mejor parado que aquellos que impusieron las sanciones. Eso podría ser el recuento de 5 meses de ofensiva en esta operación militar especial. Carlos, definitivamente entonces, pues Rusia no va perdiendo, eso nos queda muy claro, pero sobre todo, ¿cuánto nos queda de guerra todavía? Básicamente esa es una decisión en la cual también interviene el elemento diplomático. Rusia ha estado diciendo desde el principio que está dispuesta a sentarse a negociar, y Lavrov ha estado declarando últimamente que mientras más se tarde Ucrania, Estados Unidos a sentarse a negociar, pues mayores serán las pérdidas territoriales que sufrirán los ucranianos. En otras palabras, lo que originalmente era una ofensiva para establecer dominio únicamente sobre Lugansk y Donetsk, ahora se ha convertido en una ofensiva que incluye a Gerson, que es el distrito arriba de la península de Crimea, y muy probablemente Kharkov y buena parte de Zaporizhia. En otras palabras, la negativa de Estados Unidos a negociar con Rusia se ha convertido en detrimento territorial para Ucrania, puesto que Rusia no va a ceder los territorios de Kherson y lo que ha ganado en Zaporizhia, precisamente por la negativa norteamericana de negociar y por insistir en entregar más armamento a Ucrania. Muy bien, Carlos, pues muy interesante, así es que pues todavía es difícil establecer una fecha, pero sí, definitivamente. Estados Unidos va a ser quien decida cuándo termina esta guerra en contra de Rusia, y Estados Unidos no tiene ningún aliciente, ningún incentivo para impedir que Rusia siga con lo que es una gran tragedia, la masacre de un ejército impreparado, reclutado con una leva repentina, en la cual muchísima gente que no tiene preparación militar lo están mandando a las trincheras como carne de cañón. Estados Unidos tiene la palabra de cuándo termina esta operación militar especial. Más claro ni el agua, y bueno, pues qué curioso, ¿no? Un país que no participa en la guerra, pero tiene en su poder la decisión de terminarla. Gracias, Carlos. Muy interesante, escuchó usted, y ahí están 5 meses, un recuento oportuno sobre lo que es operativa y económicamente este desempeño de la guerra Rusia-Ucrania. Prácticamente con esto nos estamos despidiendo, le tenemos esa noticia más completa en nuestros espacios informativos. Les recuerdo, soy su servidor Víctor Manuel Chávez Ogazón. La educación y la información liberan a los pueblos. Que pase usted un gran día.